Bienvenidos. Gracias, Anita. Estamos muy felices de que estén todos acá. Felicitarlos por estar en la última sesión de estas 8 clases que ha tenido este curso y que esperamos que haya sido útil para todos ustedes y lo hayan disfrutado. Recordarles que todas las charlas quedan grabadas y que las pueden volver a ver todas las veces que quieran a efectos de repasar. Es difícil, yo sé, en una vez entender todo y comprender y guardar todo ese contenido que es muy importante. Así que los invito a que vuelvan a mirar las charlas. Y hoy tenemos el quinto módulo. ¿Qué otras cosas importantes se tienen que tener en cuenta con mi enfermedad? Disculpen, estoy un poco afónica, pero bueno. Así que vamos a empezar con la primer presentación que va a estar dada por el profesor Guillermo Beitía, a quien todos ustedes conocen, pero simplemente recordarle que es profesor de la Escuela de Medicina y jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas de la Universidad Central de Caracas y que va a hablar de un tema que es muy importante: ¿cuándo podemos tener riesgo de por la enfermedad desarrollar cáncer colorectal y qué medidas podemos hacer? Así que escuchamos y recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat. Adelante. Apreciados pacientes, es un verdadero gusto llegar a esta última clase del primer grupo del Diplomado de Pacientes de Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizado por la Organización Panamericana de Cronicolitis, que me honro en presidir, conjuntamente con 3 asociaciones de pacientes de Latinoamérica que hacen una labor extraordinaria. ABCD de Brasil, la Asociación de Cronicolitis Ulcerosa y FUNEICO de Colombia, a quienes realmente admiro por el amor que le ponen a la enfermedad inflamatoria intestinal. Me corresponde hoy hablar de un tema importante como es cuándo podemos conocer y evitar el riesgo de cáncer de colon en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo debo hacer esa vigilancia endoscópica? Preguntas y respuestas que van a dar la explicación que ustedes deben grabar para evitar esta y otras complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal. La primera pregunta que surge: ¿hay un incremento? ¿Está aumentando el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, de cáncer de colon en estos pacientes? Y la respuesta la vemos en esta lámina, en esta diapositiva, que es un estudio publicado en el 2001, donde se decía que había un incremento importante con el transcurrir de los años de la enfermedad y que exponencialmente ese riesgo aumentaba cuando el paciente tenía 30 años de enfermedad a un 18%. El riesgo entonces, según esta información, era de un 18% de que nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente colitis ulcerosa, pudieran hacer cáncer colorectal. Pero esta es la parte mala. Pero hay una parte buena, y es que ese riesgo, de acuerdo con este estudio español publicado en el 2014, ha ido disminuyendo, como lo vemos acá, durante las diferentes décadas. Y si observamos la diferencia entre la década del 90 y la 2010-2013, vemos como ahora las cifras de cáncer de colon en enfermedad inflamatoria intestinal son significativamente menores. Es decir, que el riesgo en todos estos estudios publicados ha ido disminuyendo y ya no es tan alto como lo decía la diapositiva anterior. ¿Y a qué se debe esta disminución? A el uso más generalizado de control, de vigilancia, de seguimiento, del término que utilizamos en medicina de cribado
que no es otra cosa que ese seguimiento de la enfermedad para detectar a tiempo las posibles complicaciones. También se dice que el uso de algunos medicamentos, como por ejemplo los aminosalicilatos, mesalazina, sulfasalazina, que son medicamentos muy buenos para controlar la inflamación, pudieran intervenir con este factor de quimioprevención, ayudando a evitar el cáncer. Pero también es cierto que otros medicamentos, inmunomoduladores, biológicos, terapias nuevas, van a ayudar a disminuir ese riesgo, porque el concepto básico es controlar la inflamación. Apreciados pacientes, si controlamos la inflamación en esa enfermedad que ustedes tienen, el riesgo de tener cáncer colorectal va a disminuir considerablemente. Y aquí está, y por eso lo pongo en rojo, el mejor control de la inflamación es fundamental. Si logramos esta meta, que para eso es este diplomado que hemos elaborado y construido con muchísimo cariño para todos ustedes, si logramos esta meta de controlar la inflamación, también estamos disminuyendo el riesgo de cáncer de colon. La próxima pregunta sería, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros debemos conocer para evitarlos? Bueno, acá vemos nuevamente el punto, la inflamación persistente del colon. Ya saben, vamos a tener nuestra meta. Tengo que controlar mi inflamación haciendo las cosas correctamente, cumpliendo el tratamiento y las medidas generales que me recomiendan mis médicos, porque así disminuyo el riesgo del cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal. Aparece acá un punto importantísimo que debemos atender como lo que es una real prioridad, y es la dieta, los hábitos alimenticios que tenemos que mejorar y un concepto que ha ido tomando cada vez más relevancia, como es la microbiota intestinal. Bacterias que conocemos, tenemos bacterias buenas cumpliendo su función muy buena en el intestino, pero cuando hacemos desajustes en nuestra alimentación, comida chatarra, comida que es sabrosa algunas veces, pero que sabemos que nos puede perjudicar. Aparece un término que es muy médico, pero se lo voy a explicar en términos sencillos, que es la disbiosis. Y la disbiosis no es otra cosa que el desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Están las buenas, cumpliendo su función, muy buena función, pero nos vamos a X sitio donde hay comida chatarra, comemos con frecuencia esas comidas que no son saludables y vienen con esos alimentos, estoy llevando a mi organismo bacterias malas. ¿Qué hacen las malas? Se imponen y entonces van a predominar, van a vencer a las buenas y viene entonces, por esa disbiosis, desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, la enfermedad. No solamente enfermedad inflamatoria intestinal, toda una larga lista que podemos evitar siendo buenos pacientes y cumpliendo como ciudadanos ese rol que ojalá se difunda en nuestros países latinoamericanos de ser todos promotores de salud. Qué bueno sería que todos los ciudadanos en nuestros países latinoamericanos nos propongamos lograr la meta de educarnos entre todos para disminuir los factores de riesgo que más frecuentemente nos llevan a tener enfermedades prevenibles. Revisemos, por favor, este tema de la microbiota intestinal y la dieta. Se dice que hay un mayor riesgo en los hombres, tal vez un 60% más riesgo. Los pacientes con colangitis esclerosante primaria, en colitis ulcerosa, tienen un riesgo incrementado de hacer el cáncer de colon. Es una enfermedad bastante seria que debemos controlar muy de cerca. Este punto importante, el riesgo de cáncer de colon es mayor en la colitis extensa, lo hemos dicho en el diplomado, es decir, en la pancolitis.
aquel paciente que tiene afectación de todo el colon. Es menor en el que tiene colitis izquierda. Y en el que tiene solo proctitis, es decir, inflamación en el recto, la colitis ulcerosa en el recto, ese paciente, de acuerdo con lo descrito, no tiene riesgo de hacer cáncer de colon. Por eso el riesgo, lo decimos, es mayor cuando la enfermedad es más extensa. La edad temprana del inicio se ha asociado a un riesgo incrementado, por supuesto, es mayor el riesgo en aquella persona que comenzó la enfermedad a los 17 años que aquel que comenzó la enfermedad a los 50 años. La historia familiar de cáncer colorectal es un factor de riesgo importante y, por supuesto, debemos tomar medidas en ese grupo de pacientes. También aparece la localización geográfica, porque hay países que tienen más riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal y más riesgo de cáncer de colon en estos pacientes. Vamos entonces a conocer estos factores de riesgo y a luchar contra ellos porque es parte de la batalla que debemos ganar, rescatando el valor de la prevención. ¿Y qué es la prevención? ¿Cómo la definimos? Evitar los factores de riesgo que nos llevan a sufrir enfermedades que podemos prevenir. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo nosotros vamos a hacer este control? Y aquí está la respuesta 3 a la pregunta 3. A partir, como lo decíamos en las clases anteriores, de los 8 a 10 años del inicio de la enfermedad, es decir, del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. En pacientes con colitis ulcerosa izquierda y en pancolitis. Acabo de decir que el que tiene proctitis no tiene riesgo de cáncer de acuerdo con lo descrito hasta ahora. Lo hacemos en pacientes con enfermedad de Crohn que tiene una afectación extensa mayor a 30 centímetros. Tienen más riesgo. Lo digo nuevamente, pacientes con colitis esclerosante primaria. Y este control lo hacemos de seguimiento desde los 8 años, cuando hay una mejoría endoscópica, el término que también ya conocen, remisión endoscópica. Pero algo importante, no lo vamos a demorar, como en estos casos que tienen la remisión endoscópica, en aquellos pacientes que no han mejorado con el tratamiento, que los consideramos refractarios a esa terapia y que siguen con una inflamación durante el tiempo. En ellos tenemos que tratarlos de una manera especial y hacer cambios en ese seguimiento. Y viene la pregunta 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ese seguimiento lo vamos a realizar después de esos 8 años del inicio de la enfermedad, dependiendo los factores de riesgo que tenga mi paciente. Riesgo alto de hacer cáncer, riesgo medio, riesgo bajo. Si nuestro paciente tiene, lo repetimos, colangitis esclerosante primaria, una colitis extensa, pancolitis con una inflamación moderada grave que se mantiene, ha sido prolongada y que hay alteración tanto endoscópica como histológica. Por supuesto, el antecedente de displasia, estenosis, el antecedente de cáncer colorectal familiar en pacientes menores de 50 años, ese grupo de pacientes tiene un riesgo alto y a ellos tenemos que hacerle después de los 8 años la vigilancia de forma más frecuente, pudiera ser cada año. Si el riesgo es medio, pacientes que tienen una actividad, una colitis ulcerosa con una actividad inflamatoria leve, activa, endoscópica e histológica, que tienen pólipos inflamatorios, antecedentes de cáncer en la familia, pero en personas mayores de 50 años. Como riesgo medio podemos distanciar un poco la vigilancia y hacerlo cada 3 años después del inicio, 8 años de haberse hecho el diagnóstico. Y si el riesgo es bajo, pacientes con colitis extensa, con una actividad controlada, tanto histológica como endoscópica, con colitis izquierda y la inflamación controlada, una enfermedad colónica con afectación menor del 50% y una enfermedad inactiva en las colonoscopias de seguimiento, por ser un riesgo bajo, podemos hacerlo cada 5 años. Bien, entonces, la pregunta número 5.
¿Realmente es necesario hacer esta vigilancia de cáncer de colon en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Y la respuesta es un sí contundente. Sí. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon. ¿Ha disminuido durante los últimos años ese riesgo? Porque se están haciendo las cosas cada vez mejor. Se está haciendo mejor vigilancia, mejor cribaje y se está haciendo el tratamiento porque los pacientes han ido conociendo mejor su enfermedad y cumpliendo esos tratamientos con ese término que también se ha mencionado repetitivamente, la adherencia al tratamiento. Apreciados pacientes, si queremos lograr la meta de controlar la enfermedad y evitar el cáncer, tenemos definitivamente que ser muy buenos en el cumplimiento del tratamiento. Tener muy buena adherencia al tratamiento. Los trabajos publicados recientemente nos dicen que la adherencia al tratamiento, que el cumplimiento del tratamiento en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no es muy bueno, que hay un 50% de pacientes que no tienen adherencia al tratamiento, es decir, que no están cumpliendo el tratamiento correctamente y las medidas generales que se le están recomendando. Cambiemos eso. Para ello, los estamos educando y con mucho cariño para que ustedes conozcan muy bien los pasos que debemos seguir. Respuesta 5 nuevamente. Sí, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo. El cribado o vigilancia o seguimiento permite el diagnóstico en estadios más precoces de la enfermedad y, por supuesto, reduce el riesgo de mortalidad. Terminamos con la pregunta y la respuesta número 6. ¿Quiere decir entonces que el cáncer de colon se puede evitar en enfermedad inflamatoria intestinal? Y la respuesta es absolutamente sí, señor o señora. ¿Y cómo lo hacemos? Oigan estos tips prácticos, elaborados con mucho cariño para todos ustedes, siendo muy buen paciente, cumpliendo como debe ser el tratamiento, muy a pesar de las dificultades que tenemos en nuestros países latinoamericanos y las medidas generales que nos recomiendan esos médicos que quieren para nosotros lo mejor. Conociendo muy bien la enfermedad. Objetivo de este diplomado, que ustedes conozcan la enfermedad que están padeciendo y todo lo que deben hacer para llevarla a esa remisión, a esa mejoría y a ese control de la inflamación. Aprendiendo a vivir con ella, sabemos que se puede lograr. Cumpliendo, repito, de forma estricta todas las recomendaciones de tratamiento y medidas generales que le haga su médico EII que lleven a la meta, a lo que queremos lograr, el control de la inflamación. Y consultando, punto importante, consultando en unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, donde hay médicos que conozcan y que sientan pasión y amor por la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchísimas gracias, apreciados pacientes, por su atención. A continuación viene la presentación de la doctora Natalia Queiroz. La doctora Natalia Queiroz es de Brasil. Ella tiene un doctorado de gastroenterología por la Universidad de Sao Paulo y también un fellowship en el Hospital de Zurich en Suiza. Ella es miembro del grupo brasilero de enfermedad inflamatoria y también miembro del comité educacional de la Organización Europea de Enfermedad Inflamatoria. Ella nos dará esta noche la charla ¿Por qué es tan importante mejorar mi calidad de vida? La veremos a continuación. Olá a todos, me chamo Natália Queiroz e estou aqui para falar de um tema muito importante de sua saúde. Por que é tão importante melhorar minha qualidade de vida? Aqui empiezo
haciendo una reflexión. ¿Cómo debemos manejar la EI en 2025? No, si solamente hacemos el tratamiento clínico, esto no es suficiente, porque la EI se asocia con una alta carga física, emocional y económica. Y el manejo de la EI es complejo y requiere un control riguroso, el monitoreo cercano de eventos adversos, profesionales con experiencia y interdisciplinariedad para un manejo holístico. El objetivo principal es proporcionar la mejor atención posible, permitiendo que los pacientes mantengan su calidad de vida lo más cercana de la normalidad. Entonces, este debe ser nuestro objetivo principal, devolver la calidad de vida de los pacientes. Y estas son las buenas prácticas en el II, en el cuidado de la II, que yo juzgo ser esenciales. Minimizar el uso de esteroides, identificar la ventana de oportunidad, que es el periodo es el periodo del tiempo en que nosotros médicos debemos empezar la medicación muy rápido para que ustedes tengan un cambio en la historia natural de su enfermedad. Monitorear y tomar medida en base a los resultados. De nada adelanta tener los resultados de calprotectina persistentemente elevados y no hacer nada. Nosotros tenemos que optimizar la medicación, cambiar el tratamiento, compreender la carga global de la ZI e implementar acciones para abordarla. Y esto requiere un manejo multidisciplinario. Además de los objetivos tradicionales, la calidad de vida también debe ser considerada en el monitoreo de los pacientes. Debemos tener en cuenta desnutrición, función sexual, salud mental, fatiga. Y la calidad de vida normalizada es un objetivo importante a largo plazo en nuestras líneas de tratamiento, en nuestros guidelines. Debemos nos preocupar en permitir que nuestros pacientes tengan su calidad de vida en sus diversas facetas. Por ejemplo, en la mejora de la dolor articular, el dolor abdominal, la regulación de la defecación, en sus interacciones interpersonales, si están pudiendo frecuentar su trabajo, las escuelas, si tienes un sueño de calidad, si están con fatiga o con baja carga de energía, cómo está su salud emocional, cómo está su percepción de la imagen corporal y también sus encuentros sexuales. Porque la calidad de vida ni siempre se relaciona con la inflamación. A veces tenemos pacientes que tienen su calprotectina normal, pero tienen su calidad de vida muy pobre. En el estudio Work-IBD fue identificada que la fatiga es la razón más comúnmente reportada para la pérdida de productividad laboral. En una encuesta de 510 pacientes con LI, la pérdida general de productividad laboral fue reportada por aproximadamente 50% de los pacientes empleados con LI. Una proporción mayor de pacientes con enfermedad de Crohn reportó una grave pérdida de productividad laboral en comparación con pacientes con colitis ulcerosas y la fatiga fue la razón más frecuentemente autoinformada para el absenteísmo y el presenteísmo, que es cuando el paciente va a su trabajo pero no produce nada. También es importante resaltar que la alimentación es un factor
factor importante de la pérdida de la calidad de vida, porque la alimentación es un momento de interacción de lo paciente con del paciente con, con su familia, es un momento de unión y muchas veces los pacientes tienen que prevenir estos encontros porque no se sienten bien cuando con la alimentación habitual. En este estudio, la calidad de vida relacionada a la alimentación fue evaluada en una cohorte en Reino Unido. Los problemas más comunes en las últimas dos semanas fueron que los pacientes han evitado alimentos y bebidas que no son compatibles con la EI, ciertos alimentos han desencadeado síntomas. Ellos tienen que ser más conscientes de lo que están comiendo para no tener síntomas. Y muchas veces el disfrute de un alimento o bebida particular se ha visto afectado por el conocimiento de que podría desencadear los síntomas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la alimentación es muy responsable por la calidad de vida. También no podemos dejar de abordar el impacto psicológico de la EI. 25% de los pacientes refieren que tienen síntomas de depresión. 32% de los pacientes experimentan síntomas de ansiedad, 32% de estrés postraumático debido a traumas médicos prévios. Debemos lembrar que muchos pacientes están 2 meses en el hospital, muchos meses de su vida perdidos por conta de cirugías, internaciones, admisiones. Las personas, 60% de las personas con EI reportan dolor crónico por mucho más de 5 años. Y 50% refieren que la fatiga es reportada, aunque los pacientes estén en remisión. Y en mi visión, la principal manera de devolver la calidad de vida es el cuidado multidisciplinario. Esta es mi abordaje, es como yo manejo mis pacientes en mi oficina. Entonces tenemos una sesión inicial dedicada conmigo, a donde yo hago una estratificación del riesgo relacionado con las medicaciones y el riesgo de progresión de la enfermedad. Después, el paciente va a tener un encuentro con la nutricionista para evaluar el manejo nutricional y con la psicóloga para el soporte psicológico. También tenemos una IBD nurse que cuida de la salud preventiva y la seguridad medicamentosa. Y tenemos un plan de cuidado personalizado, a donde vamos empezar el tratamiento multidisciplinario con un monitoreo específico por mí y la IBD Nurse. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que está con mi equipo, un hombre de 40 años con enfermedad de Crohn en actividad, con enfermedad perianal. Y aquí tenemos el IBD Disc, que es una herramienta capaz de medir la calidad de vida. Cuanto más abierto es el círculo, peor es la calidad de vida. Y este paciente tenía un problema de adicción muy serio, porque tenía má percepción corporal y tenía perturbación y prejuicios en sus relaciones interpersonales. Y con el manejo multidisciplinario puede recuperar gran parte de su calidad de vida. Entonces, en resumen, la EI es una enfermedad para toda la vida. Y los mejores resultados se logran con estratificación de riesgos y intervención temprana,
con la minimización del uso de los esteroides. Tenemos como los objetivos terapêuticos, incluindo la calidad de vida con un manejo holístico, nos atentando a la dieta, fatiga, vida sexual y el control de la resiliencia. El cuidado con un equipo multidisciplinario es una forma eficaz de abordar los diferentes dominios de la EI. Muchas gracias por su atención. Vamos a seguir entonces con la presentación de la doctora Beatriz Yade de Uruguay, que nos va a invitar a ver cómo debe acompañar a otros pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal y cuál es el rol de la asociación de pacientes. La doctora Beatriz Yade es una gran exponente latinoamericana de la enfermedad inflamatoria intestinal, ha estado creciendo en el grupo de Panco y también en el grupo uruguayo. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, bienvenidos y felicitaciones a todos los que han llegado hasta acá, la última jornada de este excelente diplomado. Quiero aprovechar para agradecerle a Guillermo, al resto de los compañeros de Panco, a Funeico y a todos los que han participado, a los programadores, los informáticos, para que esto saliera tan bien. Me toca hablar de un tema que son las asociaciones de pacientes. Y bueno, yo hace ya más de 27 años que venimos trabajando en Uruguay con la Asociación de Cronicolitis Ulcerosa Uruguay y para mí, por lo tanto, es un gusto, un placer poderles hablar de este tema. Vamos a comenzar. Vamos a ocultar esto. Estos son los objetivos de la exposición: conocer qué son las asociaciones de pacientes, cómo se organizan, cómo ayudan a otras personas y vamos a empezar definiéndolas. Son organizaciones sin fines de lucro que están integradas por personas sensibles y solidarias que en forma de voluntariado se organizan para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Los recursos que tenemos para mejorar la calidad de vida de las personas, por supuesto, que son los tratamientos, pero de eso no se ocupan las asociaciones en términos generales. Sí se van a ocupar de las otras cosas, ¿verdad? Como son las redes de apoyo, que es algo fundamental en las asociaciones, promoción de la investigación, la educación y la sensibilización, y la defensa, que se refiere a aquellas acciones para defender los derechos de los pacientes, por ejemplo, el acceso a medicación, a tener una calidad, asistencia en problemas laborales, etcétera. Hay tres tipos fundamentales de organizaciones: las fundaciones, las asociaciones y las federaciones. Y si bien todas tienen aspectos comunes, que son esos que vimos, todas hacen esas cosas, sí ponen distintos énfasis. Por ejemplo, la fundación pone un fuerte énfasis en la investigación o en acciones de alto impacto, mientras que las asociaciones ponen mayor énfasis en la interacción directa con los pacientes, es decir, en el apoyo al paciente. Y las federaciones son organizaciones que agrupan asociaciones que están por encima, digamos, de ellas y que por lo tanto tienen un impacto más global y tienen un fuerte rol en la investigación y en la normatización generales. Por ejemplo, si ustedes entran a la página de la Fundación Cronicolitis de Estados Unidos, van a ver que hacen énfasis, ¿no?, en buscar la cura y por lo tanto en la investigación, donde dicen, ¿verdad? Hemos invertido más de 500 millones de dólares en la búsqueda de las causas, los tratamientos y la cura de la enfermedad inflamatoria. Y no nos detendremos hasta hacer esto realidad. Por lo tanto, van a necesitar recursos y la parte financiera ocupa gran parte del staff. Las asociaciones, por otro lado,
se dedican más a las redes de apoyos y también a la educación y sensibilización. No quiere decir que no hagan el resto. Siempre estamos diciendo que ponemos más énfasis en algo. Y esta que es la Asociación Crónico-Colitis del Reino Unido, que fue fundada en el 79, me encanta esto y por eso se los quiero leer. Dice, cualquiera cualquiera puede tener cualquier edad, ser rico, pobre, tener cualquier religión o ninguna, ser de cualquier raza, de sexo, género. Usted podría estar caminando por las calles del Reino Unido, donde sea que esté, el diagnóstico de cronicolitis le va a cambiar la vida. Y desde 1979, la asociación ha estado para cada uno de los afectados. Eso que es el acompañamiento, esa intención de estar, de acompañar, de seguir, eso es algo en las que las asociaciones ponen mayor énfasis. Las federaciones, por otra parte, que como dijimos son organizaciones paraguas, agrupan a las asociaciones locales, van a tener mayor énfasis en la promoción de la investigación, en la educación y en la sensibilización y también en la defensa, ¿no? En normativas, en buscar mejorar la calidad de atención. Y por lo tanto alientan y facilitan el intercambio de información, la promoción de actividades internacionales y tienen una estrecha colaboración con otras organizaciones médicas o de pacientes vinculadas con la salud. ¿Qué determinó el surgimiento de estas organizaciones? Por un lado, las características de la enfermedad, y ustedes saben bien lo difícil que es o que puede llegar a ser convivir con una enfermedad inflamatoria, por los síntomas, por lo imprevisible, por esa sensación de vulnerabilidad que genera, por lo difíciles que son los tratamientos, por la edad en que empiezan, ¿verdad? A veces empiezan muy temprano, interrumpen los planes que tiene la persona y por todo esto repercute en lo psicosocial, en el ámbito familiar y por lo tanto afectan la calidad de vida. Lo otro es que hay un aumento claro del número de personas afectadas a nivel mundial. Y otra cosa que no es tan evidente es el cambio que está surgiendo en las últimas décadas en la atención en salud, lo que implica que el paciente tiene un nuevo rol, que ahora vamos a ver, y la aparición de Internet y de las redes sociales que hace que haya una mayor disponibilidad de información y de intercambio de experiencias, pero donde las asociaciones tienen un rol fundamental que es dar una información confiable y veraz. En cuanto a la epidemiología, como vemos, las enfermedades inflamatorias antes del 1900 eran prácticamente desconocidas o inexistentes y tienen una curva ascendente que se incrementa, ¿verdad?, en los países industrializados en el siglo XX, que tiene una aceleración después de la Segunda Guerra Mundial y que siguiendo un desfasaje de 20, 30 años, sigue esa misma tendencia a incrementarse el número de casos en los nuevos países industrializados. Y esto que es lo que vemos acá, ¿verdad? En los años 60, 80, los casos, que es esto, cuanto más rojo, más número de casos, predominaban en el hemisferio norte y en el norte del hemisferio, y para los 80 se habían hecho mucho más numerosos y surgían ya los casos en el hemisferio sur. Bueno, esto no sé qué le pasa. En vista de eso, aparecen las organizaciones entonces siguiendo esa epidemiología y en el 67 se va a fundar la primera, que es la Fundación Cronicolitis, que acabamos de ver, que busca la cura de la enfermedad. Y en el año 74 es seguida por la Fundación Canadiense. En Europa demora un poquito más, pero por los años 80
la inmensa mayoría de los países ya tenía organizaciones nacionales de pacientes con enfermedad de crónico-colitis ulcerosa, y el posterior desarrollo de estas organizaciones refleja, por un lado, el incremento de personas con estas enfermedades y el papel cada vez más importante que las organizaciones desempeñan. Las primeras organizaciones tienen un rol un rol crucial en visibilizar a la enfermedad inflamatoria. Eran momentos donde que las enfermedades inflamatorias eran desconocidas, la mayoría de las personas no sabían lo que era, incluso los médicos a veces, ¿verdad? Y daba bastante fastidio cuando una persona iba a una guardia y decía, "Ah, yo de esto no sé", pero eso pasaba. Apoyar a los pacientes, ofrecer espacios para compartir experiencias, información, apoyo emocional, impulsar la investigación, lo que vimos, iniciaron financiamientos y colaboración con universidades, sociedades, etcétera, para entender mejor las enfermedades y desarrollar estrategias terapéuticas, y crear redes globales y sentaron las bases para la cooperación internacional. En Latinoamérica sigue ese perfil, a ver si lo podemos ver acá, ¿no? Y allá por los años 80, ¿no? Un poco después, ¿verdad? Van a empezar a aparecer más número de casos, y en el año 97 es que ahí fundamos la Asociación Uruguaya de Crónico-Colitis Ulcerosa, enseguida de Brasil, ABCD, y luego Argentina y Chile. Hay como un gradiente también, ¿no? Norte-sur, a medida que van apareciendo más casos en el norte del hemisferio sur y en el hemisferio norte de América, aparecen el resto de las asociaciones. Y hoy, perdonen y disculpen si me olvido de alguna, esto es lo que encontré. Sí, me las pueden pasar si hay alguna otra, pero bueno, ya en casi todos los países hay asociaciones. Entonces, lo otro que va a producir el auge de las asociaciones es el cambio en la atención de salud. ¿Y qué es lo que cambia en la atención de salud? Y hay un hito fundamental que es el surgimiento de los biológicos. Y por eso acá, ¿verdad? En este diapositivo de Beatriz Gross, hablamos de era prebiológica y era biológica, porque permiten un cambio en los objetivos terapéuticos, son indudablemente un avance, pero aumentan los costos significativamente y tampoco alcanzaron a cumplir totalmente los objetivos de control de la enfermedad en todos los pacientes. Por otro lado, como vimos, hay un aumento de la carga de la enfermedad inflamatoria porque hay mayor número de casos, hay cambios sociales que se van generando, hay más mejoras en el acceso a la atención sanitaria, y las expectativas también de los pacientes y de la sociedad cambia con respecto a lo que es la medicina, y como dijimos, el surgimiento de Internet y redes sociales que permite una mayor adquisición de información y de redes, va a llevar a esto que es el cambio en el modelo de atención. Y pasamos del siglo XX con médicos no especialistas que tenían una actitud paternalista y donde había poca aportación por parte del paciente, a el siglo XXI, donde hay un nuevo rol del paciente, ¿no? Donde tenemos equipos multidisciplinarios, donde hay nuevos elementos en el equipo sanitario, como es la NURS de enfermedad inflamatoria, pero donde el paciente va a jugar un rol fundamental. Y vamos a hablar un poquito, porque ustedes deben haber escuchado mucho hablar de empoderamiento, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir empoderamiento? Quiere decir, y se trata, hay muchas definiciones, pero en medicina y para enfermedades crónicas esta es la que usamos, ¿verdad? Se considera un proceso y un resultado. Un proceso que se caracteriza por capacitación y habilitación a través de la transferencia de conocimientos que realizan profesionales junto con los pacientes en una relación colaborativa. ¿Esto qué quiere decir? Todo esto es el proceso de adquisición de conocimiento y de habilidades, la capacitación. Y el resultado
Es entonces un paciente con mayor capacidad de control y de gestión de la enfermedad y de tomar decisiones informadas. Eso es lo nuevo en el cambio de la atención sanitaria. Y ahí las organizaciones tienen un rol muy importante porque brindan información confiable, lo que facilita el empoderamiento, y porque brindan herramientas que fomentan la participación activa en el manejo de la salud, la autogestión, la toma de decisiones, las decisiones compartidas. En este es un estudio donde se ve el impacto de un programa educativo en las habilidades de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Es un estudio que se hace en Francia por el Grupo de Trabajo en Enfermedad Inflamatoria y por la Asociación de Pacientes. Y van a ver un score en el cual hay 3 ítems: los conceptos, la adquisición de conceptos y habilidades, cómo se comportan los pacientes, lo que se llama el comportamiento de salud, y cómo se organizan en su vida diaria y cómo se comunican. Eso tiene una escala: a mayor número, mejor están el score, y hacen un seguimiento a un año de 2 grupos. Al primer grupo le dan sesiones educativas en el primer semestre, al segundo grupo en el segundo, y toman ese score al inicio, es decir, cuando todavía no habían recibido ninguna charla. A los 6 meses, cuando un grupo completó las charlas educativas, y a los 12 meses. ¿Y qué ven? Que al inicio, ¿verdad? El score es el mismo, que cuando pasan los primeros 6 meses, el grupo que recibió la educación tiene un score más alto, y que ese score se mantiene en los 6 meses restantes, aún no habiéndolo recibido, es decir, que permanecen las habilidades, y que el otro, por supuesto, los adquiere e iguala al primer grupo. Estas habilidades, este empoderamiento, todo esto ayuda, ¿verdad?, a la toma de decisiones compartidas. Y esto es muy importante porque los objetivos no siempre son los mismos entre el paciente y el médico. Y bueno, y hay que tratar, ¿verdad?, de coordinar, de armonizar. No siempre se van a poder lograr todos los objetivos de todos, y por lo tanto es importante que el paciente comparta esa decisión. Pero para eso se necesita una comunicación efectiva entre el médico y el paciente, y habilidades comunicacionales. Y esto, ¿verdad? El rol de las asociaciones también acá es muy importante, porque también tiene que educar y sensibilizar al equipo de salud. Conocer las preocupaciones, las críticas, los anhelos, los conocimientos y las vivencias en un ambiente diferente a la consulta, ¿verdad? Donde el médico y el equipo de salud están abocados a otras cosas, ¿verdad? Conocer esa otra parte que a veces el tiempo de consulta no permite, genera mayor empatía, mejora la comunicación y mejora la calidad de asistencia. Educar y apoyar al familiar, porque el familiar es muy importante, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, es el cuidador. Y un familiar que que ha recibido capacitación, disminuye la ansiedad, que participa de grupos de apoyo, que ve a otros padres, ¿verdad? Todo eso le disminuye la ansiedad, y eso permite que colabore con el tratamiento y con el monitoreo, y le permite al paciente mayor libertad en la toma de decisiones. Y también es importante el rol de las asociaciones en la educación y sensibilización a la comunidad para, ¿verdad?, para que no sufran discriminación, no sufran bullying, porque esto se ve, ¿verdad?, en los liceos, en los sistemas educativos, en los sistemas en el trabajo, ¿verdad?, que muchas veces el paciente, como tiene que faltar, como, no, estamos de vivos, ¿qué te pasa? ¿Por qué no venís? Bueno, y entonces explicar, ¿verdad?, qué es la enfermedad, que bueno, que a veces que sí, que tiene etapas transitorias en las cuales tiene limitaciones, pero que las personas con enfermedad inflamatoria tienen las mismas capacidades y los mismos derechos que el resto de la población. Y esto, que es muy importante, para mí es algo que la verdad que disfruto mucho, es el apoyo de pares,
¿verdad? Cuando uno le facilita los ámbitos para que las personas, ya sea en forma presencial, ya sea por Zoom, ya sea por chat, como sea, cuando otras personas se conocen, ese intercambio, ¿verdad? Es magnífico, disminuye da una sensación de alivio saber que hay otro que tiene lo mismo, que ha vivido 15 20 años, que ha viajado, que se ha culminado su carrera, que ha tenido sus hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, se le va ese temor inicial que hay. También el contacto con otras personas evita el posible aislamiento social, porque a veces hay temas tabú que la persona no quiere abordar y en estos ámbitos donde está con pares, ¿verdad? Se le va a dar la vergüenza, puede hablar de ellos y eso también produce un efecto de liberación. Permite aprender de otros y permite la ayuda mutua. Es importante la enfermedad que tiene la persona. Es importante, ¿verdad? Todos lo sabemos, pero más importante es la persona que tiene la enfermedad. Y el rol de las organizaciones lo veía en este dibujo, ¿verdad? Si esto es una persona con una enfermedad inflamatoria que está luchando y remando contra las olas grandes que serían la enfermedad en sus distintas etapas, más grandes, más chicas, y quiere llegar a la meta, tener a alguien que lo apoye, ¿verdad? El equipo médico, las organizaciones, lo va a hacer mucho más fácil poder llegar a la meta. Así que yo quiero darle las gracias por haberme escuchado y bueno, estoy abierta a las preguntas que tengan y que surjan con muchísimo gusto. Muchas gracias por la atención, espero que les haya sido clara y vamos a cerrar entonces esta noche con mi amiga Marta Machado, que está por acá, recién la vi. Ella es la presidenta de la Asociación Brasilera, es médica, gastroenteróloga, endoscopista, muy la van a ver enseguida cómo es de comunicadora, les va a encantar. Y nos va a hablar un tema sumamente importante, que es la importancia de la adherencia al tratamiento. Así que adelante, Marta, y después vamos a ir contestando, como no, las preguntas que ya vemos que están en el chat. Hola a todos. Es un placer estarnos acá juntos en ese importante eh, movimiento de Panco para el diplomado de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Me llamo Marta Machado, soy de Brasil, gastroenteróloga y presidente de la Asociación Brasilera de Colitis e Enfermedades de Crohn, que nos conocemos por ABCD. Es con enorme placer que estamos aquí para hablar de la importancia de la adherencia al tratamiento, tema fundamental en la jornada de los pacientes. Miren, desde el diagnóstico, el correcto diagnóstico, la precocidad de la interpretación de los síntomas de los pacientes, y la escolha del correcto tratamiento. ¿Qué es mi paciente? ¿Tiene una enfermedad leve, moderada, severa? Precisamos conocer bien nuestro paciente. Y ahí vamos trazando metas del tratamiento. Y miren acá, la adhesión al tratamiento es fundamental para llegarmos a nuestra meta final, que es la remisión completa. ¿Qué es eso? Es lo paciente sin síntoma, sin alteración laboratorial, elevando una vida plena, sin síntomas. Miren, que la escolha del tratamiento, la decisión, tenemos que llevar en cuenta varias cosas, como los síntomas clínicos, laboratorial, imágenes, la ileocolonoscopía, y ahí sí, en conjunto con los pacientes, con una decisión compartida,
vamos a elegir cuál es nuestra propuesta de tratamiento. Y tenemos objetivos con cada etapa de ese tratamiento. Queremos que inicialmente la mejora clínica, que los pacientes que están con dolor, con diarrea, con sangramiento, con urgencia evacuatoria, con náusea, emagrecimiento, sea la cual for el síntoma, queremos que comience a empezar la mejora clínica. Después queremos la mejora de los exámenes de sangre, la calprotectina fecal, todo hace mejorando lentamente. Queremos una remisión endoscópica. Queremos mirar una ileocolonoscopía sin úlceras, sin erosión, sin sangramiento, sin la mucosa inflamada. Y queremos también que el patólogo nos diga que la histología también está bien. Mire, eso no es fácil, eso requiere tiempo, dedicación y una buenísima adhesión al tratamiento. Muchas veces debemos cambiar el tratamiento y siempre completamente individualizado. ¿Quién es mi paciente y cuáles son mis metas del tratamiento? Y muchas veces tenemos que cambiar el curso del tratamiento, siempre con mucha seguridad en la escolha que vamos a hacer con nuestro paciente. Por eso que lo concepto básico de adherencia al tratamiento, que existe una definición por la Organización Mundial de Salud, que es un proceso pelo cual la persona que tiene la enfermedad, sea la cual for, de tomar sus medicamentos en tiempo cierto, ejecutar las mudanzas previstas importantes de lo estilo de vida, realizar los exámenes solicitados, sea cual for, de sangre, ileocolonoscopia, resonancia, de feces, sea lo que for, realizar los exámenes programados con su médico y comparecer la consulta con todos los resultados de los exámenes. Y de preferencia siempre levando todo su histórico completo. Es muy importante muchas veces hacer una carpeta de documentos bien organizadas desde el inicio de la enfermedad. Podemos mirar, por ejemplo, que la enfermedad se empezó el año 2010. Y vamos mirando la ileoconoscopía de 2012, 2020, sea la que for, los exámenes. Ahí tenemos bien un mapa de cómo es la enfermedad, cómo es el comportamiento de los medicamentos. Ahí sí vamos a una consulta, el tiempo cierto, con los documentos ciertos, con la información de su enfermedad correcta. Esto sí es una adherencia al tratamiento. Y debemos saber qué pasa si paramos todo. ¿Puede parar? Bueno, ¿qué pasa? Pasa que la enfermedad, vamos a tener la recidiva de la enfermedad. Vamos a tener muchas veces más difícil manejo por el tiempo que de abandono el tratamiento. Si estamos con terapia biológica, podemos perder la eficacia con formación de anticuerpos antidrogas. Tenemos más morbidad, mortalidad, riesgos de cáncer de colon, de una enfermedad no bien manejada. Es ciertamente una má calidad de vida. Y debemos tener conciencia que esto es frecuente. Sí, mucha frecuencia al abandono del tratamiento. Hay un estudio que el paciente que toma medicaciones biorales están bien de la enfermedad en torno a de hasta 70% la enfermedad crónica abandona el tratamiento. Y debes saber o que va a acontecer. No va a acontecer nada, no es verdad, va sí. La enfermedad va a retornar sí. Y sabemos que algunos criterios están de factores de riesgo para no adhesión al tratamiento. Miren, los pacientes jóvenes, abajo de 40 años,
que tiene muchas preocupaciones en su vida y su cabeza está siempre muy atarefada y hay un esquecimiento de tomar las medicaciones o ir no centro de infusión o se autoaplicar su medicación. Tem outro estudo que pessoas que têm muito trabalho, que trabalham muito, esquecem de le tomar sua medicação e sua medicação no tempo correto. Quando a enfermidade está em completa remissão, que não há sintomas, também olvide do medicamento, de ir ao doutor, de fazer os exames, de ir ao centro de infusão. E se tem que tomar múltiplos remédios no mesmo dia, se olvide muitas vezes da enfermidade inflamatória. Por eso que la adherencia al tratamiento es un conjunto de actitudes que incluye cambios en la calidad de vida para buscar no fumar, ejercicio físico, la tranquilidad del pensamiento, una alimentación con frutas, verduras, siempre entrar en contacto con su médico si hay alguna indicación de algún otro medicamento para saber si es bueno, ejercicio físico y mucho al hacer. Así tenemos que aprender a convivir con la enfermedad inflamatoria. Esto también faz parte de la adherencia al tratamiento. Por eso, queridos amigos, estamos hablando de una enfermedad crónica que hasta el momento no hay una cura y por eso que sí debemos mantener un correcto acompañamiento médico con adherencia al tratamiento y los cambios propuestos de su estilo de vida. Y con eso vamos haciendo una grande unión de la relación médico-paciente como la figura abajo. Muitas vezes estamos muy lejos de nuestro comportamiento con la equipo que está nos cuidando. Debemos nos aproximar, tirar sus dúvidas, conversar, entender y con eso vamos a tener una gran unión y una buenísima adherencia al tratamiento que es fundamental en cualquier enfermedad. Y cuando estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, nosotros sabemos bien cómo fica la calidad de vida cuando hay un abandono al tratamiento. Por eso, queridos, vamos sí a hacer este curso para ustedes, para tenemos un completo entendimiento de la enfermedad y de la importancia de la adherencia al tratamiento. Muchas gracias. Yo quiero en este momento hacer algo especial. Yo sé que muchos países, Brasil, Uruguay, Colombia, se me escapan porque todos, casi todos, y qué bueno que vamos aumentando esa preocupación por celebrar como debe ser el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Nosotros hicimos un hermosísimo concierto aquí en Venezuela que se lo vamos a pasar a todos los pacientes para que lo tengan. Pinceladas de jazz porque la música tiene su efecto terapéutico, pero quiero presentar a todos ustedes un trabajo hermoso que hizo Chile, hermoso y necesario porque tenemos que, lo que comentaban todos ustedes, hacer visible la enfermedad inflamatoria intestinal, llegar a las autoridades para que ellas conozcan que realmente tenemos un serio problema, que queremos ayudar, que podemos ayudar, que sabemos cómo hacerlo, pero debemos incorporarlos porque esa es su responsabilidad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en este excelente trabajo hecho por la doctora Paulina como presidente del grupo chileno y su grupo de pacientes. Impresionante, Paulina, todo el gentío que había ahí trabajando por la enfermedad inflamatoria intestinal. Veamos ese video de Actecu. Adelante.
19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y como ven estamos acá reunidos en la moneda para iluminar la moneda como símbolo de esta enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo importante de esta reunión, y creo que es fundamental, es que acá estamos reunidos no solamente médicos, sino también todos los pacientes. Eso significa que es una lucha en conjunto. Mientras más seamos, mientras más demostremos que estamos interesados en esta enfermedad, sabemos que podemos hacer cambios rotundos en ello. Porque un tratamiento adecuado, un tratamiento oportuno, significa calidad de vida, significa que estos pacientes claramente cambian lo que lleva a su vida posterior. Quiero dirigir unas palabras a todos los pacientes que estamos acá, empoderados, ocupados de nuestra salud, para que sigamos con energía y que esto no nos condicione, sino que solo acompañe nuestra vida. Pero sobre todo hoy día me lleno de esperanza de ver esta agrupación de profesionales de la salud, de familiares de pacientes y de los propios pacientes caminando hacia un mismo lugar y avanzando notablemente para mejorar la calidad de vida. Porque no es justo que algunos pacientes tengan el tratamiento y otros no lo tengan. Eso es muy grave y con una ley que sea equitativa, con un acceso real, podemos emparejar la cancha y por eso vamos a seguir trabajando. Agradecemos profundamente a las asociaciones de pacientes, a los equipos clínicos y a cada persona que ha luchado por hacer visible esta causa. Lo que está pendiente es justamente el compromiso del Ministerio de Salud para que en definitiva se mejoren los tratamientos, que necesitamos que el gobierno cumpla sus compromisos. Desde la Comisión de Salud vamos a seguir insistiendo, no solamente aprobando las leyes como la ley No Puedo Esperar, que surgió la sociedad civil, que nos tocó patrocinarla y la sacamos como ley de la República, pero se requiere efectivamente más tratamiento y mejor calidad de vida a todos los pacientes. Excelente trabajo, conmovedor definitivamente tu video, necesario, importante. Yo creo que la parte de educación de los pacientes es un trabajo tan necesario como todos ustedes lo han venido haciendo en sus países, que cada día tenemos que desarrollar más. Pronto entrego la presidencia de PANCO con la satisfacción del deber cumplido, porque juntos hemos podido lograr muchas cosas por PANCO. Pero yo sé que la nueva junta directiva, con ese equipo extraordinario que van a constituir, van a seguir desarrollando todas estas actividades necesarias por el bien de nuestros pacientes. La educación de nuestros pacientes se convierte en una prioridad para la Organización Panamericana de Crohn y Colitis. Y bueno, como estamos en el momento de agradecimientos, quiero agradecerle al ingeniero Martín Martínez, que está celebrando hoy sus nupcias en una zona hermosísima de Venezuela, Galipán, y está trabajando con nosotros en medio de su matrimonio. Muchísimas gracias, Martín, por tu apoyo. Gracias, doctor. Gracias de verdad a todo el equipo de Panco. Sé que soy como esa hormiguita invisible, pero siempre van a contar con mi apoyo y de verdad ha sido muy satisfactorio poder contribuir en esta hermosa labor que todos ustedes están haciendo. Un abrazo. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Bueno, continúan ahora ustedes, excelente moderadora con las preguntas. Bueno, no, muchas gracias y la verdad que muy lindo, Paulina, lo que están haciendo. También lo que están haciendo todas las asociaciones, creo que un poco viene a lo que hablábamos en la charla, ese es el rol que tenemos, uno de los roles que tenemos, y cada una de las asociaciones hace lo que necesitan los pacientes en sus países y en cada uno es distinto, y por eso la importancia de que en cada país y en cada región estén las asociaciones y funcionen. Y tenemos preguntas, algunas creo que fueron contestadas con la charla que dio Marta, pero igual, digo, las vamos a ir repitiendo y alguna es para Guillermo, no sé si estás ahí, pero desde Chile preguntan, y me parece importante esto, Paula pregunta, cuando la enfermedad empieza en la infancia, es un niño pediátrico, dice... Desde el punto de vista del riesgo de cáncer de colon, considerando que debutan muy temprano, ¿cómo puede ser el plan de monitoreo? Sí,
Realmente yo vi la pregunta y ya nuestra querida doctora Paulina la respondió a Paula. Realmente lo que está pasando es que con gastropediatría no se lleva el proyecto como tal, lo acabo de hablar con unas gastropediatras del grupo venezolano, que no existen unas pautas establecidas, pero que hay algo que es importante y es que Yapanco tiene su grupo de gastropediatría creado. Ya hicieron un webinar el mes pasado y esto es una idea que les vamos a pasar para que esas pautas también sean establecidas por gastropediatría de Panco, porque definitivamente es cierto. Y lo que tú respondías, Paulina, era más o menos parecido, ¿verdad? Que se sigue haciendo después de los 8 años como en adultos. Sí, yo lo borré porque dije después para que lo conversáramos en vivo, pero hay cosas importantes de cuando tiene el diagnóstico de una patología hepática como la colangitis pilosante. Eso es sumamente importante recordar, Claro, que el chequeo tiene que ser anual desde el diagnóstico, eso incluidos exacto. los pediátricos. Así es, gracias a Dios, yo creo que en Venezuela ese porcentaje de colangitis es bajo. Espero que en los demás países también sea bajo, pero ahí por la severidad de la enfermedad el control cambia y ya no es 8 años, sino anual, porque hay que evitar las complicaciones que se pueden presentar y haciéndolo precozmente es una gran medida. ¿Algún otro comentario de ustedes, Después Beatriz? hay algunas Yo quería preguntas. hacer un comentario también, Guillermo, que Sí. sí es muy importante el cuidado de los niños, dejar muy claro que lo control del proceso inflamatorio que es fundamental. Total. Y esto es bueno que estamos viendo en todo el mundo el uso de tratamientos avanzados como terapia biológica desde niños, porque sí, es comprobado que el riesgo es mucho, 10 veces más cuando hay inflamación. Entonces debemos dejar muy claro para las madres, para los padres, que sí necesitamos sí un control riguroso del proceso inflamatorio. Y es claro que el control endoscópico y tal. ¿Sabe, Guillermo? Tenemos mucha colangitis esclerosante acá en Brasil, cada ¿En vez serio? más. Acho que En niños, muchas cosas, Marta. sí, mucho. Estamos incluso haciendo un trabajo con el grupo de patologistas de Brasil porque pensamos, no sabemos por qué, mas yo pienso que con el uso de la resonancia, la colangioresonancia, un Ayudado. examen cero invasivo, diferente de la endoscopía de vía biliar, que es muy invasivo, está aumentando mucho el diagnóstico, más mucho. Interesante esto, porque tenemos que sí, ficar muy atento para asociación de colangitis esclerosante y riesgo de cáncer colorectal. Y Bueno, el probablemente, comentario Marta sería de Beatriz. la inflamación. Sí, No, exacto, eso era lo que iba a y decir. lo, Probablemente eso se puede evitar controlando esa inflamación que puede llevar a todas esas complicaciones. Y ese debe ser uno de los mensajes que quede de este diplomado, la inflamación. Luchemos contra la inflamación. Hay estudios de hospitales de Londres, del Hospital San Carlos, que dicen que definitivamente haciendo un trabajo muy bien llevado, muy bien controlado, se evita el cáncer y por eso fue que las cifras disminuyeron considerablemente porque hacían un seguimiento estricto y educaban a sus pacientes sobre la importancia de recibir con buena adherencia. No olviden, apreciados pacientes, esta palabra de ahora en adelante. Adherencia al tratamiento para poder llegar a la remisión, al control de la inflamación. Sin adherencia no hay control de la inflamación y vienen las complicaciones. Bueno, hay una persona que pregunta, pero creo que ya fue contestado por Marta, lo de suspender los tratamientos y creo que quedó claro que no. Después otros preguntan por, dice, si un paciente hace una hepatitis por tratamiento con azatropina, si tiene alguna repercusión en los años siguientes. Bueno, no, no puede tomar la azatropina, pero es eso, es una toxicidad a una medicación y se suspende la medicación. Y había otro que
me pareció interesante, ¿qué examen podría ser indicador de que viene una crisis o reactivación sin pasar por una colonoscopía? Y estas son dos preguntas en realidad. El examen es fundamentalmente la calprotectina. Pero como la calprotectina no es específica, si la calprotectina está alta, van a tener que hacer la colonoscopía, salvo en algunos casos en que justo estén iniciando un tratamiento y uno pide una calprotectina y persiste la inflamación y no hay otra causa. Pero en general, ¿verdad? Hay que ir a confirmar lo que está pasando con una colonoscopía. Entonces, en algunos casos se puede evitar, y ese es uno de los motivos por los cuales la calprotectina es tan útil, pero si da alta, si está dando alta, hay que ir a ver lo que tienen. Es bueno si da baja, ¿verdad? Marta Sí, o perfecto. Paulina. No, sí, concuerdo con esto muy bien. Y sí, tiene muchos artículos mostrando que la cauprotectina se eleva antes de las manifestaciones clínicas. Importante examen de hacer de control es seriado. Mucho cuidado que lo falso positivo, niveles elevados de calprotectina cuando los pacientes, por ejemplo, tienen uso concomitantes de drogas que colaboran con colitis microscópicas. Por ejemplo, si el paciente está usando un bloqueador como omeprazol, que es muy común, aspirina, antiinflamatorios y muchas otras drogas que dan falso positivo el examen de calprotectina. Entonces, como Beatriz dice, es muy buenísimo cuando está bajo. Cuando está elevado, tenemos que, opa, abrir los ojos y saber si está bien correcto con lo que estamos pensando. Sí, mas es buenísimo el examen. Es claro que siempre queremos visualizar la mucosa, para los pacientes es un examen muy invasivo y muchas veces de altos costos para todos los países. Y sí, yo pienso que la calprotectina es espectacular. Bueno, no sé, Paulina, si viste alguna otra pregunta. Sí, acá es respecto a lo mismo, respecto al que afecta el resultado, así que Marta lo acaba de contestar. Yo creo que también es importante conocer que cuando se eleva la calprotectina en crisis, siempre hay que descartar las infecciones, por eso es sumamente importante también considerar que eso aumenta la calprotectina. Hablan también de los probióticos, si es posible utilizarlos en enfermedad inflamatoria intestinal. Ujú. Los probióticos no van, no es un tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. No pueden tomarlos, digo, si les gustan, si tienen, si son yogures con probióticos, si son naturales, no tienen ningún inconveniente, pero no es un tratamiento específico, salvo algunas circunstancias muy, muy especiales. Donde se ha demostrado que tiene una cierta efectividad es en los pacientes que han sido operados, que se les ha hecho un pouch o bolsa, que luego se desinflama y ahí un tipo muy específico de probiótico que no siempre se consigue, ese ha mostrado que tiene alguna efectividad. Y en algunos casos de colitis ulcerosas no muy importantes, que no han tenido que tener tratamientos con fármacos como los biológicos y demás, en algunos casos hay algunos trabajos que, bueno, podrían tener algún beneficio, pero como concepto general, yo digo, para no entreverar, pueden tomar probióticos si vienen en yogures, que es lo más común. No gasten dinero en probióticos, me parece, si no tienen una indicación precisa, porque no les va a cambiar el curso evolutivo de la enfermedad. Me parece que con lo costosa que es la enfermedad, uno tiene que focalizarse en gastar en hacerse los estudios de control, en gastar en lo que realmente puede cambiar la evolución de la enfermedad y no en cosas que no le van a aportar ningún cambio significativo. Me parece que hay que focalizarse. Así es. Unas palabras que quería decir con el permiso de ustedes, invitar a todos los pacientes que están conectados hoy
para que motivemos a todos los pacientes de Latinoamérica para que se inscriban en el cuarto grupo que ya comienza el miércoles de la próxima semana. Hemos decidido que este cuarto grupo sea, además de estos países, para toda Latinoamérica, así que inviten a todo aquel que se pueda inscribir, que ustedes conozcan con colitis ulcerosa, con enfermedad de Crohn, para que se registren en la página panco.info. Se les está enviando también el link para la conexión y que ese grupo sea cada vez más aumentado en pacientes, que tengan mayor volumen de pacientes para que esto se transmita, porque definitivamente otra de las cosas que queremos lograr con este diplomado es que la información no se quede con ustedes, que ustedes se conviertan en promotores de salud y que lleven a todo sitio, a toda reunión, a toda sala de espera de enfermedad inflamatoria intestinal esta información valiosa para lograr la meta: control de la inflamación y una mejor calidad de vida para todos ustedes. Sigan, apreciadas moderadoras. No, yo no vi más preguntas, Paulina. No, yo creo que estamos completas las respuestas a la audiencia. Obviamente, si quedan algunas dudas, como dijo Guillermo, están abiertos a poder seguir el siguiente módulo si quieren volver a ingresar, y también llamar a los otros pacientes que ustedes conozcan para que se puedan inscribir. Bueno, entonces nos despedimos, los felicitamos nuevamente, esperemos que les haya, creo que sí, porque todos están contestando muchas gracias y saludos a Guillermo, Paulina, a todos. Así que bueno, nosotros nos veremos el miércoles que viene en el próximo grupo. Entonces, muchas gracias a todos y que pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Besos. Hoy día 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y como ven estamos acá reunidos en la moneda para iluminar la moneda como símbolo de esta enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo importante de esta reunión, y creo que es fundamental, es que acá estamos reunidos no solamente médicos, sino también todos los pacientes. Eso significa que es una lucha en conjunto. Mientras más seamos, mientras más demostremos que estamos interesados en esta enfermedad, sabemos que podemos hacer cambios rotundos en ello. Porque un tratamiento adecuado, un tratamiento oportuno, significa calidad de vida, significa que estos pacientes claramente cambian en lo que lleva a su vida posterior. Quiero dirigir unas palabras a todos los pacientes que estamos acá, empoderados, ocupados de nuestra salud, para que sigamos con energía y que esto no nos condicione, sino que solo acompañe nuestra vida. Pero sobre todo hoy día me lleno de esperanza de ver esta agrupación de profesionales de la salud, de familiares de pacientes y de los propios pacientes caminando hacia un mismo lugar y avanzando notablemente para mejorar la calidad de vida. Porque no es justo que algunos pacientes tengan el tratamiento y otros no lo tengan. Eso es muy grave, y con una ley que sea equitativa, con un acceso real, podemos emparejar la cancha, y por eso vamos a seguir trabajando. Agradecemos profundamente a las asociaciones de pacientes, a los equipos clínicos y a cada persona que ha luchado por hacer visible esta causa. Lo que está pendiente es justamente el compromiso del Ministerio de Salud para que en definitiva se mejoren los tratamientos, que necesitamos que el gobierno cumpla sus compromisos. Desde la Comisión de Salud vamos a seguir insistiendo, no solamente aprobando las leyes como la ley no puede esperar,
insistió la sociedad civil, que me tocó patrocinarla y la sacamos como ley de la República, pero se requiere efectivamente más tratamiento y mejor calidad de vida a todos los pacientes.